A los 66 años, pensé que ya había pasado por las peores tormentas de la vida. Perdí a mi esposo, enfrenté enfermedades, saqué adelante a mi hija sola, pero nada me preparó para el día en que mi propio yerno me soltó un puñetazo en la cara, dentro de mi propia casa, porque dije una sola palabra: no. Aquel mismo día, todavía con la nariz sangrando y las manos temblando, tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Y lo que él me dijo en las horas siguientes lo cambió todo, porque lo que estaba pasando era mucho más grande, mucho más sombrío de lo que jamás pude imaginar. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Rosa. Tengo 66 años. Vivo en una casa pequeña pero bonita en una ciudad del interior, en Lagos de Moreno, y hasta hace poco pensaba que mi vida iba por buen camino. Jubilada, con salud razonable, un huerto en el patio, algunas amigas en la vecindad, y mi hija Jimena, a quien consideré por años el mayor logro de mi vida. Jimena era el centro de lo que me quedaba de familia. La crié sin padre después de que mi esposo falleció cuando ella tenía 11 años. Trabajé como maestra por 30 años para darle todo lo que podía. Cuando se casó con Ricardo, a los 30 años, sonreí con el corazón lleno. Él parecía educado, ambicioso, lleno de planes. Usaba palabras bonitas sobre el futuro y la prosperidad. Debí haber prestado más atención a lo que había detrás de aquellas palabras. 3 años después de la boda, Jimena y Ricardo compraron una casa. Yo ayudé con parte del enganche, dinero que había ahorrado toda la vida. Era una casa de 4 recámaras, en un barrio tranquilo, con jardín. Vi a mi hija plantar flores en ese jardín. La vi cocinar en la primera cena de Navidad en esa cocina nueva. Era bueno. Parecía sólido. Entonces, hace poco menos de un año, Jimena me llamó emocionada. Ricardo tenía una oportunidad de negocio increíble, dijo ella. Una empresa digital, inversionistas de fuera, tecnología de punta. Ese tipo de discurso que suena muy convincente cuando viene de la boca de alguien en quien confías. Querían vender la casa para invertirlo todo en el negocio. Jimena me pidió mi opinión. Yo dije que no me parecía prudente, que la casa era algo real y el dinero digital podía esfumarse, que Ricardo era inteligente pero impulsivo. Jimena escuchó, se quedó un poco callada y después dijo que ya lo habían decidido. Entendí que mi opinión no era realmente una consulta, era una formalidad. Vendieron la casa por 2 millones de pesos. Todo el dinero se le entregó a Ricardo. Jimena me dijo que en 6 meses tendrían el doble. Guardé mi preocupación en el pecho, como hago con muchas cosas desde que aprendí que a veces el amor debe saber callar. 2 semanas después de la venta, aparecieron en mi puerta. Era una mañana de martes, y cuando escuché el timbre y fui a abrir, los encontré a los dos con maletas y expresiones que nunca había visto en ellos. Jimena tenía ojeras profundas, el cabello alborotado, la ropa como si hubiera dormido con ella. Ricardo estaba inquieto, esquivando mi mirada, tamborileando los dedos en un costado de su pierna. El dinero se había ido, todo. Los inversionistas habían desaparecido. La empresa, según Ricardo, había enfrentado problemas regulatorios e inestabilidad de mercado. Fue explicando con términos técnicos, subiendo el tono de voz conforme yo me quedaba en silencio. Lo escuché hablar por varios minutos antes de decir cualquier cosa. Necesitan un lugar donde vivir, entendí. Solo por unas semanas, dijo Jimena con los ojos llorosos. Solo hasta que nos organicemos de nuevo. Miré a mi hija por un largo momento. Veía en ella a la niña que había cargado en brazos, que había llorado en mi regazo cuando reprobó por primera vez en la escuela, que me había llamado desde el hospital con una voz llena de miedo y amor mezclados. Pero veía también a una mujer que había tomado una decisión impulsiva, movida por un marido en quien yo nunca había confiado de verdad, y que ahora me estaba pidiendo absorber las consecuencias de esa decisión. Entonces, dije que no. No fue una palabra fácil.
Salió con un peso inmenso de mi boca, pero era necesaria. Ricardo primero se quedó inmóvil. Después empezó a hablar más fuerte, llamándome egoísta, diciendo que era fría, que una buena madre no abandona a su hija. Jimena lloraba al fondo pidiéndole que parara. Y entonces, sin que tuviera tiempo de retroceder, él dio un paso frente a mí y me golpeó la cara con el puño cerrado. Me tambaleé hacia atrás contra la pared del pasillo. El dolor fue inmediato y agudo, irradiando por la nariz, los ojos, por toda la cabeza. Sentí la sangre caliente escurriendo por mi labio superior. Jimena gritó. Ricardo se quedó parado, jadeando, mirando lo que había hecho. Dijo que me lo merecía, que era cruel, que cualquier madre de verdad habría abierto la puerta. Yo no dije nada. Con la mano en la cara y el corazón latiendo demasiado fuerte, solo señalé la salida. Se fueron, y yo cerré la puerta. Fui al baño. Miré mi reflejo en el espejo. Nariz hinchada, una mancha roja formándose, ojos llenos de una mezcla de dolor, furia y desolación. Y tomé una decisión. Tomé el teléfono y llamé al licenciado Estrada, mi abogado de confianza desde hace más de 12 años. Respondió al segundo tono. Cuando terminé de contarle lo que había pasado, se quedó callado por unos segundos. Después dijo: «Doña Rosa, necesito que venga a mi despacho ahora mismo. Hay cosas sobre Ricardo que necesito contarle, cosas que descubrí hace meses y que ya no debo callar». Algo en su voz hizo que se me helara la sangre. Llegué al despacho del licenciado Estrada en Guadalajara, con un pañuelo presionado contra la nariz y la sensación de que el suelo bajo mis pies ya no era tan firme como parecía en la mañana. Me recibió en la puerta. Pidió a su secretaria que tomara fotos de mis lesiones antes de cualquier charla, lo que debió haberme dado la pista de qué tan serio estaba por volverse todo. Nos sentamos. Puso sobre la mesa una carpeta gruesa, de esas de cartón amarillo, y suspiró profundo antes de empezar. 6 meses atrás, me contó, yo le había pedido que verificara algunos antecedentes de Ricardo cuando mi hija mencionó por primera vez la idea de hipotecar la casa para negocios. Yo lo había olvidado. Había sido una charla rápida, casi descartada. Pero el licenciado Estrada no lo había olvidado. Y lo que su investigador había encontrado se había quedado archivado ahí, esperando el momento en que se volviera urgente. Ese momento había llegado. Lo primero que me mostró fue una fotografía. Ricardo aparecía en ella, pero se veía más joven, vistiendo un traje caro, al lado de una mujer de cabellos blancos bien cuidados, joyas discretas y una sonrisa que hablaba de confianza. La mujer se llamaba Doña Elena. Tenía 72 años cuando se tomó la foto. Era viuda, con un patrimonio considerable construido a lo largo de décadas. Ricardo se había relacionado con ella antes de conocer a Jimena. 6 meses antes de que Elena falleciera de un problema cardíaco, según el acta, ella había transferido la mayor parte de sus bienes a él. Sus hijos todavía peleaban eso en los juzgados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El abogado pasó a la segunda fotografía. Otra mujer, esta vez de cabello castaño, de unos 50 años. Sonia, divorciada, dueña de una pequeña empresa de cosméticos. Lo había perdido todo: la empresa, los ahorros, el departamento, tras invertir en un sistema de automatización digital que Ricardo le había presentado. La empresa no existía, el sistema tampoco. Había una tercera mujer, una cuarta, cada una con su propia historia, sus propios recursos, su propia destrucción. El patrón siempre era el mismo: mujeres con cierta estabilidad financiera, solas o recientemente vulnerables por pérdidas personales, que confiaban en Ricardo con una intimidad que él sabía construir como si fuera natural. Él nunca usaba violencia en esos casos, nunca la necesitaba. El daño se hacía con palabras dulces y documentos firmados. El nombre Ricardo Ferreira, me explicó el abogado, era una de las variaciones que usaba. Su nombre real era otro y constaba en investigaciones de la Fiscalía por fraude en al menos 2 estados. Nunca había sido condenado, porque las pruebas de intención eran difíciles de consolidar,
Las mujeres entregaban el dinero voluntariamente, convencidas de que era amor u oportunidad, no una estafa. Pero había algo más, algo que me hizo sujetar el brazo de la silla con fuerza. 3 meses antes, Ricardo había consultado a otro abogado, un colega del licenciado Estrada, que había compartido la información con discreción, sobre leyes de herencia. Específicamente, había preguntado qué pasa cuando una persona hereda un patrimonio y el cónyuge tiene derechos sobre esos bienes. Había preguntado sobre seguros de vida, sobre plazos de pago. Yo era la respuesta a todas aquellas preguntas. Ricardo no se había casado con mi hija por amor. Se había casado con ella porque yo era el objetivo. Jimena era el camino. La casa de 2 millones era solo un calentamiento, una forma de garantizar que se quedaran sin nada y me necesitaran a mí. La crisis fue fabricada. La visita a mi puerta esa mañana no había sido desesperación. Había sido un paso calculado en un plan mucho más largo. ¿Y el golpe? El golpe fue pánico. El plan estaba empezando a desmoronarse, y Ricardo había perdido el control por un momento. Me quedé sentada ahí en silencio por un tiempo que no supe medir. El abogado me dejó procesarlo. Afuera, la ciudad continuaba con su ruido normal. Autos, voces, la vida pasando con toda su indiferencia. Aquí dentro, la mía había cambiado de forma irreversible. ¿Cuántos años planeó esto, Ricardo?, pregunté. Al menos 4, respondió el licenciado Estrada. Tal vez 5. Toda nuestra historia, las comidas de domingo, las navidades, las pláticas en la terraza, había sido un teatro. Yo había sido un personaje en una obra que no sabía que se estaba representando. Pero entonces el abogado dijo algo que cambió el peso de la conversación. Ahora que lo sabía, teníamos la oportunidad de actuar antes de que él lo hiciera. Y así fue como empezó la guerra. Aquella misma tarde, mientras el abogado tramitaba una orden de restricción de urgencia, su investigador, un hombre callado y meticuloso llamado Renato, fue a mi casa conmigo para verificar algo que había levantado sospechas durante el análisis de los documentos. Lo que encontramos me dejó sin aliento. Había un contrato de cesión parcial de inmueble registrado ante notario. Mi firma, ratificada, transfiriendo el 25% de la propiedad de mi casa a Jimena. Yo nunca había firmado eso. Con ese documento falso como base, Jimena, o mejor dicho, Ricardo usando el nombre de ella, había solicitado un préstamo de 200,000 pesos en una caja popular, usando mi casa como garantía. El préstamo había sido aprobado 2 semanas antes de su visita a mi puerta. El dinero ya se había ido a una cuenta conjunta abierta especialmente para eso. 200,000 pesos. Súmalos a los 2 millones de la venta de la casa, más de 2 millones de pesos desviados, parte de ellos directamente de mi patrimonio, a través de una falsificación que usó mi nombre como arma. Renato también había encontrado un poder notarial, nuevamente con mi firma falsa, dándole a Jimena facultades para tomar decisiones financieras en mi nombre en casos de incapacidad. Y había un expediente médico falso, certificando que yo había sido diagnosticada con deterioro cognitivo leve y que mi hija debía ser consultada en decisiones importantes. Habían construido un expediente entero para hacerme parecer incapaz, para que, cuando llegara el momento de disputar cualquier decisión mía, hubiera documentación oficial diciendo que yo no estaba en condiciones de decidir por mí misma. Sentí entonces una náusea diferente a todo lo que había sentido antes. No era miedo, era la percepción fría de qué tan meticulosamente había sido estudiada, planeada, preparada para ser destruida. Y mi hija estaba en medio de eso, firmando lo que le mandaban firmar, creyendo lo que le contaban para que creyera, o tal vez, en algún nivel, eligiendo no ver lo que tenía frente a sus ojos. El licenciado Estrada obtuvo la orden de restricción ese mismo día. Ricardo tenía prohibido acercarse a mí, a mi casa o a cualquier institución donde yo tuviera cuenta. El documento fue registrado y comunicado a la delegación local. Pero también me advirtió: las órdenes de restricción contienen, no destruyen. Ricardo, al ser notificado,
Iba a reaccionar. Y reaccionó. A la mañana siguiente, recibí una llamada de una vecina de muchos años, doña Mari, que vive a 3 casas de la mía. Dijo con voz incómoda que Ximena había pasado por su casa la tarde anterior, contando que yo estaba pasando por un periodo difícil, tomando decisiones equivocadas por influencia de personas interesadas a mi alrededor, claramente una referencia al abogado, y que la familia estaba preocupada por mi salud mental. La campaña había comenzado. En los días que siguieron, me di cuenta de que Ricardo había activado el único recurso que le quedaba: transformar la narrativa. En las versiones que circulaban por los oídos del barrio, yo era la villana, la madre fría que había abandonado a su hija en la mayor crisis de su vida, que había cortado relaciones por no querer al yerno, que estaba siendo manipulada por un abogado ambicioso. ¿El golpe? Eso no aparecía en ninguna de las versiones que me llegaban. En la tiendita donde hago el súper desde hace 15 años, la cajera me preguntó si estaba bien con una mirada que tenía más lástima que simpatía. En la farmacia, el encargado, que me había atendido cuando fui por el antiinflamatorio para la nariz, comentó que había escuchado que yo estaba pasando por un momento difícil con mi familia. Mi doctora de cabecera me llamó preguntando si había algo de lo que necesitara platicar. Ricardo sabía exactamente lo que hacía. Aislar a la víctima significa también destruir su red de apoyo antes de que pueda usarla. Pero yo tenía 66 años y 30 años frente a un grupo escolar. Había aprendido a mantener la cabeza fría en situaciones donde la mayoría de la gente pierde el piso. Y había aprendido, a lo largo de toda una vida, que la mejor respuesta para quien quiere pisotearte es mantenerte enteramente de pie. Fue Renato quien me trajo la noticia más perturbadora de todas, una tarde lluviosa en que estábamos revisando documentos en el despacho. Ricardo había intentado contratar un seguro de vida con Ximena como beneficiaria y yo como asegurada. La solicitud había sido rechazada por la aseguradora porque, para pólizas arriba de cierto monto, la persona asegurada debe presentarse personalmente para una evaluación médica. Pero el simple hecho de que lo hubiera intentado fue suficiente para que se me cerrara el estómago. Renato también había descubierto, a través de contactos en el área policial, que Ricardo había investigado mi rutina con un nivel de detalle que yo nunca había notado. Sabía a qué hora solía ir a la panadería. Sabía el camino que tomaba para mi cita mensual con el cardiólogo. Sabía que los viernes por la tarde iba al panteón a visitar a mi esposo. ¿Por qué alguien necesitaría saber eso, a menos que estuviera considerando un encuentro que yo no pidiera? El abogado fue directo. En al menos uno de los casos anteriores de Ricardo, la mujer había muerto. Doña Elena, la primera de la fotografía. La muerte fue atribuida a causas naturales, problema cardíaco, pero su nieto había consultado a un médico legista independiente tras encontrar registros de que Ricardo había comprado, en los meses previos al fallecimiento de su abuela, medicamentos que no le habían recetado a ella. Medicamentos que, en dosis pequeñas, pueden causar arritmia en personas con historial cardíaco. Yo tengo historial cardíaco. Fui ese mismo día al laboratorio para hacerme estudios de sangre completos. Los resultados llegaron en 48 horas. Había en mi organismo rastros de un sedante que yo nunca había tomado. En dosis pequeñas, casi imperceptibles, pero presentes. Suficientes para explicar los mareos que había sentido las últimas semanas y que había atribuido a la presión o al estrés. En los últimos meses, Ximena y Ricardo habían cenado conmigo 3 veces. Ximena siempre insistía en traer algo: un jugo especial, un té que decía que era bueno para dormir, un pan de una panadería artesanal que yo no conocía. Lo había tomado, comido, agradecido, como cualquier madre haría con lo que su hija trae. Mi propia hija me había servido eso. Sabiéndolo o sin saberlo, esa era la pregunta que todavía no podía responder. El licenciado Estrada no me dejó procesar eso sola por mucho tiempo. Había urgencia. Con los documentos falsificados, las pruebas de sedación y el historial de Ricardo, era posible actuar penalmente. Se dio aviso a la Fiscalía. Un agente especializado en delitos contra adultos mayores y fraudes financieros tomó el caso.
Pero antes de que se emitiera cualquier orden, necesitábamos lidiar con una cuestión que dolía más que el golpe. ¿Qué hacer con Jimena? Ella estaba usando el nombre de su marido en documentos fraudulentos. Había firmado solicitudes de préstamo basadas en falsificaciones. Había participado, de alguna forma, en la administración de sustancias no recetadas. En algún punto de la línea entre víctima y cómplice, mi hija se había cruzado a un lado que la ley no trata con suavidad. El abogado fue honesto. Si quería protegerla, debía actuar pronto, y la protección dependía de cuánto estuviera ella dispuesta a cooperar con las autoridades y reconocer lo que había hecho. Pero para que cooperara, primero tendría que ver la verdad. Y Ricardo había pasado años construyendo los muros que impedían eso. Tomé una decisión que sorprendió al abogado. En lugar de esperar a que las cosas se resolvieran en los juzgados, llamé a una periodista de la radio local, una joven llamada Fernanda, que había hecho un reportaje sobre fraudes contra pensionados el año anterior y que me había parecido valiente en su momento. Le pedí una entrevista. Vino al día siguiente. Le mostré todo: los documentos falsos, los análisis de sangre, las fotografías de las mujeres anteriores, los registros del intento de seguro de vida. Fernanda se quedó en silencio por un largo momento tras revisar todo, y luego dijo que necesitaba verificar cada detalle con el abogado antes de publicar cualquier cosa. Yo acepté. El reportaje salió al aire 3 días después. No mencionaba mi nombre completo por protección, pero describía el esquema con detalles suficientes para que cualquiera que conociera a Ricardo lo reconociera. Hablaba sobre el patrón de mujeres mayores con patrimonio, sobre los documentos falsificados, sobre la investigación en curso. La respuesta fue inmediata. La campaña de chismes en mi contra se detuvo de la noche a la mañana. Doña Mari vino a mi puerta con un pan dulce y una disculpa. Había creído lo que Jimena dijo sin cuestionar, y ahora se sentía avergonzada. Otras personas del barrio se acercaron con expresiones diferentes a las de la semana anterior. Ya no era lástima incómoda, sino indignación solidaria. 2 mujeres me contaron que Ricardo había intentado involucrarlas en oportunidades de inversión meses atrás y habían rechazado sin entender muy bien por qué. Pero la respuesta más importante vino de lejos. Una mujer llamada Cristina, hija de doña Elena, la primera de la fotografía, me llamó. Había leído el reportaje y reconoció al hombre descrito. Dijo que guardaba cartas que Ricardo le había escrito a su madre. Cartas calculadas, frías, que seguían un guión. Y en una de ellas había una mención a una investigación que él había hecho sobre familias de una cierta ciudad del interior. Había mencionado a una maestra jubilada con hija única llamada Jimena. Ricardo me había identificado como objetivo antes siquiera de conocer a mi hija. Se había acercado a ella a propósito, planeado la boda, esperado el momento justo. 5 años. 5 años de paciencia depredadora. Cuando la policía fue al departamento donde Ricardo y Jimena se estaban quedando para cumplir la orden de aprehensión, los 2 ya se habían ido. El departamento estaba vacío, excepto por maletas abandonadas con prisa y una pila de documentos que olvidaron destruir. Ricardo había huido, pero esta vez había dejado demasiados rastros. Jimena se había ido con él. Me enteré por la investigadora que coordinaba el caso, una mujer de voz firme que intentó ser gentil al contármelo. Mi hija se había ido por voluntad propia, o al menos con la apariencia de voluntad propia que 5 años de manipulación sistemática logran producir en una persona. Esa noche me senté en la terraza con un vaso de agua y me quedé mirando el jardín por un tiempo muy largo. El jazmín que planté ahí estaba floreciendo. El gato de la vecina había saltado la barda y estaba estirado en el pasto, indiferente al mundo. La vida alrededor seguía con su normalidad absurda, y yo tenía que decidir qué hacer con el resto de la mía. En las semanas que siguieron a la fuga de Ricardo, el abogado y yo trabajamos para blindar todo lo que aún podía blindarse. El testamento se rehizo con cláusulas cuidadosamente redactadas, documentando en detalle que la decisión se tomó en plena lucidez, con asistencia legal y con pleno conocimiento de la situación de mi hija.
No había hueco para que alguien cuestionara mi cordura mental. Y los exámenes cognitivos que me hice voluntariamente con 2 médicos diferentes confirmaban lo que yo ya sabía. Estaba bien, lúcida y capaz. Los documentos falsificados se enviaron a peritaje. El banco donde el préstamo fue aprobado fue notificado. La orden de restricción siguió vigente incluso con Ricardo prófugo, porque el sistema debía estar preparado para cuando lo encontraran. Y lo encontraron. 3 meses después de desaparecer, Ricardo fue detenido en el norte del país intentando aplicar la misma estafa a una empresaria de 58 años que acababa de vender un rancho. La mujer sospechó a tiempo y llamó a la policía. Con las órdenes ya abiertas en múltiples estados, la detención fue inmediata. La fiscal me llamó para contarme. Agradecí con una calma que probablemente le pareció extraña. Pero la noticia no me trajo alivio inmediato. Trajo solo el cansancio que llega cuando una tensión muy larga finalmente cede. Jimena había sido retenida junto con él. En su declaración dijo que no sabía que los documentos eran falsos, que había firmado lo que Ricardo le mandaba firmar porque confiaba en él plenamente. Los investigadores le creyeron parcialmente. Había evidencia de que ella había sido mantenida en aislamiento progresivo de sus vínculos anteriores, incluyéndome a mí, de forma deliberada. Fue procesada como testigo y potencial víctima, no como acusada principal. Pero eso no borraba lo que había hecho. No borraba las firmas. No borraba los tés que me había servido. 3 meses después, recibí una llamada de mi nieta Isabel, hija de Jimena de su primer matrimonio, que vivía en otro estado y con quien yo había perdido contacto durante los años de distanciamiento causados por Ricardo. Ella había leído sobre el caso en internet. Tenía la voz entrecortada cuando me llamó, alternando entre disculpas en nombre de su madre y rabia por la situación. Isabel había intentado avisar a Jimena sobre Ricardo 2 años antes. Había notado algo mal en él. Le había dicho a su madre que parecía controlador. Jimena había cortado relación con su hija por un tiempo después de eso. Otra táctica de Ricardo para eliminar personas que pudieran ver de más. Pasamos más de 1 hora en el teléfono. Lloré, con rabia, con tristeza, con el alivio de tener una voz familiar del otro lado. Isabel dijo que quería visitarme, que quería reconstruir lo que se había destruido. La dejé venir. Fue una tarde de invierno cuando llegó, con un abrigo rojo y esa sonrisa terca que siempre me recordaba a Jimena cuando era niña. Nos quedamos en el jardín platicando por horas. Me contó sobre la vida que había construido lejos de todo aquello. Yo le conté lo que había pasado, sin ahorrar detalles, porque pensé que ella merecía la verdad entera. Antes de irse, me abrazó por un largo tiempo. Dijo: «Abuela, hiciste lo correcto, aunque fuera lo más difícil». Y yo sabía que sí. Lo supe desde el momento en que dije que no en mi puerta, pero escucharlo de alguien que me amaba hizo que el peso fuera un poco más ligero. 6 meses después del arresto de Ricardo, recibí una carta de mi hija. Era corta, escrita a mano en papel sencillo, con la letra que yo le enseñé a hacer cuando tenía 7 años. No pedía perdón. Dijo desde las primeras líneas que ese no era el objetivo. Dijo que sabía que no tenía derecho a pedir nada, que había tomado decisiones que no podían deshacerse con palabras. Lo que ella quería, escribió, era que yo supiera que finalmente lo entendía. Entendía lo que Ricardo le había hecho a ella, y a través de ella. Entendía lo que yo había intentado hacer para salvarla y cómo ella había luchado contra eso cada vez. Entendía por qué yo había cambiado el testamento, por qué había dicho que no, por qué había tenido que protegerme de ella tanto como de él. «Fuiste una buena madre», escribió al final. «Yo soy la que fue una mala hija. Eso es mío, no tuyo». Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón del escritorio antiguo que perteneció a mi esposo. No respondí, no porque no quisiera, sino porque aún no sabía qué decir, y me negué a escribir cualquier cosa que no fuera verdadera. Algunas heridas necesitan más tiempo del que nos gustaría. Hoy, cuando me preguntan cómo estoy, y la gente todavía pregunta, con esa mezcla de curiosidad y preocupación genuina,
Digo que estoy bien. Y es verdad, aunque sea un bien diferente al de antes. Un bien más consciente de sí mismo, más atento a sus propios límites, más honesto sobre lo que puede y lo que no puede recuperarse. Perdí dinero, perdí tiempo, perdí la ilusión de que la familia es siempre un refugio. Perdí meses durmiendo mal, repasando pláticas antiguas buscando señales que había ignorado. Perdí la versión de mí misma que creía que el amor y la generosidad son suficientes para proteger a las personas que amamos de sus propias decisiones. Pero gané otras cosas. Gané a Isabel de vuelta, y con ella una relación construida sobre la honestidad, no sobre la obligación silenciosa que muchas veces pasa por familia. Gané el respeto por mí misma por haber dicho que no cuando era más fácil decir que sí. Gané la claridad de saber que protegerse a uno mismo no es egoísmo, es necesidad, especialmente cuando la alternativa es volverse cómplice de tu propia destrucción. Recuperé mi jardín, esas horas lentas por la mañana entre el jazmín y los jitomates, sin la niebla de ansiedad que se había instalado en los meses en que estaba siendo gradualmente envenenada sin saberlo. Gané tardes de lectura sin culpa. Gané el placer sencillo de recibir a Isabel en las vacaciones y cocinar juntas y escuchar sobre su vida sin el peso de todo lo que estaba oculto. Ricardo enfrenta hoy procesos en 3 estados. El juicio debe ser el próximo año. Recuperamos parte del dinero, una fracción pequeña del total, pero suficiente para recordar que la verdad, cuando se persigue con paciencia, a veces cumple lo que promete. Jimena está en un programa de rehabilitación para víctimas de abuso financiero y emocional. No hablamos todavía, pero Isabel me dice que está trabajando, despacio, con tropiezos, pero trabajando para entender qué le pasó y para reconstruir algo que sea de ella, no de nadie más. Tengo 66 años y empiezo a pensar que tal vez los años más libres de mi vida aún están por venir. No porque el dolor haya terminado, sino porque finalmente aprendí, de la forma más brutal posible, que la libertad no es la ausencia de dificultades. Es saber, cuando todo te presiona para que cedas, que tienes el derecho de mantenerte de pie. Cuando mi yerno me golpeó en ese pasillo, esperaba que aquello me rompiera, que el choque, el dolor y el amor por mi hija me hicieran abrir la puerta y tragarme todo. No conocía bien el tipo de mujer que 66 años logran construir. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.